O sea, hace 8 días, ¿qué les dije? Que empezábamos a ver que ya los tributos como tal y cuál es la fisionomía del tributo, ¿no? Hablamos de que los tributos, ¿qué son? Impuestos, tasas y contribuciones, ¿no? ¿En qué se diferencia una tasa de una contribución para fiscal, por ejemplo? Pregunta de parcial. Final. En su hecho generador, ¿en qué se diferencian? ¿En la qué? En la tasa es obligatorio. Estoy preguntando de la tasa y de contribución para fiscal. Tasa y contribución para fiscal. Diferencias. Profe, la contribución para fiscal no es una actividad. Profesor. Ya voy para allá, ya voy en la distancia, ya voy para allá. Ok, repíteme, porfa, qué pena que no te... Ajá. Ajá, ¿y el hecho generador de la contribución para fiscal cuál es? ¿El qué? Ajá, muy bien, la actividad ya. ¿Y la tasa entonces qué? ¿Cuál es el hecho generador de la tasa? Ajá, la prestación de un servicio, ¿ya? ¿Qué más diferente? A ver, allá en la distancia, allá los que están en la transmisión allá, ¿qué otras diferencias hay entre la tasa y la contribución para fiscal? A ver, estimados. Creo que a la comunidad que va dirigida. Ajá. La contribución para fiscal es para cierto grupo definido, ¿no? Ajá. ¿Y la tasa? Es voluntaria, profe. ¿Y qué más? ¿Pero Pues es para qué? Para la contribución de un gasto, digamos. ¿Pero es para todo el mundo o para determinadas personas la tasa? Es para el que la quiera tomar, ¿no? Es individual. Es individual, ¿cierto? Es divisible. ¿Y por qué es divisible? ¿Cuál es el fundamento de esa divisibilidad? Que el beneficio es propio, ¿no? ¿Por qué qué? O sea, es individual, pero la contraprestación ayuda al mantenimiento de ciertos lugares. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Mónica, profe. ¿Mónica qué? Arena. Ah, Moni, muy bien. Así es, ahí está reivindicando desde hace 8 días. Sí, profe. Muy bien, Moni. La veo bien. Si usted responde hacia el parcial final, le va bien. Profe, póngame ese 5 de una vez. Sí. Me encantaría. Una foto muy bonita tiene. Mónica, ¿dónde está Mónica? Venga, la miro. Muy bonita la foto. Muchas gracias, profe. Muy chévere. No, hay también muy lindas. Michelle, Lina, Dayan, Cintia también. Un poquito seria, pero las serias también tienen lo suyo, ¿no? Total. Bueno. Harold, ¿qué más, Harold? ¿Bien o no? Harold Arango. Yalo, ahí está. Hola, profe. ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Conectado. Eso. Vea, ya llegó Harold. Ahora sí, el doctor. ¿Qué más, doctor? ¿Bien o no? ¿Mucha cirugía o no? Muy bien. Un poquito de trabajo, gracias a Dios. Bueno, Pero todo muy listo. bien. Perfecto. Bueno, entonces, mi estimado Harold, diferencia, hágame el favor, entre el impuesto y las contribuciones especiales. Harold Arango. ¿Sí me escucha, estimado Harold? Bueno, Harold Botero, estimado Harold Botero, Profe, diferencias entre el impuesto y la contribución para fiscal. Básicamente que el impuesto es obligatorio y no tiene que tener ninguna redistribución por parte del Estado. Que el impuesto va a generar la mayor fuente de ingresos que tiene un Estado para poder subsistir, para poder pagar sus empleados, hacer inversiones, etc. Y las contribuciones generalmente solamente afectan a las personas que tienen, por ejemplo, lo de las mega obras, que sería el ejemplo más claro. Las personas por la plusvalía o por la mejoría de ciertas áreas, entonces tendrían que pagar esa contribución especial.
Perfecto, muy bien. ¿Y las contribuciones fiscales especiales, perdón, las contribuciones especiales van para todo el mundo o para solo determinadas personas? Solamente para determinadas personas en las cuales se va Ajá. a beneficiar. ¿Cuál es De el hecho alguna obra. generador, estimado Harold? ¿Cuál es el hecho generador de las contribuciones fiscales? Mejorar las condiciones, que se está mejorando la condición de cierta área, por ejemplo, la construcción de una carretera, una vía principal. A ver, pero esa no es el... varias situaciones. A ver, pero entonces, mi querido Harold, dímelo de una manera un poquito más técnica. A ver, ¿cuál es el hecho generador en las contribuciones especiales? ¿Qué te imaginas? No, se me bloqueó ahorita. No te preocupes. Profe, podría ser el beneficio que trae la repercusión o la obra que se hace. Ajá. La valorización, ¿no? No, esa es la actividades consecuencia y el productivas. beneficio, ¿no? La valorización ya es la consecuencia ya del pago de ese tributo, ¿ya? ¿Cuál es el hecho? ¿Cómo se describe un hecho generador de una contribución especial? ¿Beneficio futuro? Ajá, pero a ver, por ejemplo, las personas que residen en tal sector, ¿ya? Ese es el hecho generador, ¿ya? O la obra que se va a realizar en determinado sector de la ciudad, ¿ya? Entonces, ¿quiénes cumplen ese presupuesto de hecho? O ese hecho generador, ¿quién lo cumplen? Las personas que viven ahí aledañamente, ¿no? Ajá, exactamente, quienes reciben la contraprestación. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a ver una clase importantísima, al igual que fue la de hace 8 días, ¿ya? ¿Por qué importantísima? Porque aquí vamos a aprender otras cositas más sobre el derecho tributario y más, ¿ya? Sobre la estructura de la norma tributaria, ¿ya? Recordemos que la norma tributaria, su estructura es muy diferente a las del resto de normas del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, ayer tuve una sustentación de un trabajo de investigación, una tesis, para graduarse ya de la carrera. Entonces me hablaban sobre la retroactividad, ¿ya? Entonces eso hablaba con el idioma penalista y el principio de favorabilidad tiene que ser extendido. Y yo le decía, muy bien, o sea, chévere y existe. Pero si usted va y le dice sobre el principio de favorabilidad, ya. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Señor. Una pregunta, ¿usted está grabando la clase? Sí, señor. ¿Le puedo pedir un favor? Señor. ¿Usted de pronto me podría regalar el link para esta clase? Es que hoy sí tengo un poquito de dificultad, sí, pues para repetir esta clase, teniendo en cuenta la importancia de la clase, porque es que hoy sí tengo un poco de dificultad en la conexión porque no estoy desde mi computador, estoy desde mi celular. Luego entonces, como sé que usted graba la clase, me gustaría tener acceso al video, profesor. Muchísimas gracias. Listo, al video, pero entonces te mando el link a tu WhatsApp o... Porque sí, profesor, a mi WhatsApp o al correo, como le quede más fácil, profesor. Al grupo. Pero bueno, pregunta. Que por favor lo envíe al grupo. Una cosa es el link o la grabación de la clase. No, es que cuando usted cuando usted graba el video queda almacenado en su computador. O donde Profe, Harold se refiere a la grabación. Y la grabación, como la grabación es tan pesada por WhatsApp, no se puede mandar ese archivo. Entonces, usted lo que tendría que hacer es subirla a un Drive de Google o de Hotmail, donde usted lo tenga, y desde allí usted lo puede compartir a los correos de los estudiantes para que ya los estudiantes accedan allí a ese video y lo descarguen a su computador. Listo, perfecto. Listo, cuenta con eso. Profe, al igual que las clases pasadas, yo en serio no he podido desatrasarme. Tranquila, bien. no se preocupe. No, estoy en deuda con usted, no se preocupe. Gracias, profe. ¿Ah? Bueno, seguimos entonces. Estábamos en, bueno, me desconcentraron un poco. A ver, ¿por dónde íbamos? A ver, recuérdenme, ¿por qué parte iba explicando? Estructura. ¿Ya? La estructura, listo. Bueno, entonces estábamos hablando de la estructura del tributo que es diferente, ¿ya?
al resto de normas jurídicas. O sea, la técnica jurídica es diferente, ¿ya? Eso lo tenemos que tener muy claro. Y como es diferente, tienen el derecho tributario su propia particularidad. Ahora algo también, a mí me encantaría empezar a hablarles del estatuto tributario, empezar a tocar las normas del estatuto, pero no puedo meterme todavía ya hasta que ustedes no vean muy bien cómo es la estructura de la norma tributaria, ¿ya? Y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy, aunque pues ya digamos lo hemos visto desde la clase pasada sobre las clases del tributo, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver el hecho generador, ¿ya? Que es, digamos, el elemento más importante dentro de la estructura del tributo, ¿ya? Habíamos visto que en el artículo 338 de la Constitución Política se establecen que los elementos del tributo, ¿cuáles son? De manera general. Ustedes ya lo deben saber, ya lo hemos leído un montón de veces el 338. Los elementos de la norma tributaria. ¿De qué se conforma una norma tributaria? Ajá. Un sujeto pasivo, sujeto activo, el hecho generador. Sí, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. ¿Ya? Eso ya lo hemos. Pero el más importante de todos, el que define cómo está el tributo, es el hecho generador. ¿Ya? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, para los que están aquí, ¿qué creen que qué significa el hecho generador? ¿Por qué se llama hecho generador? Nosotros los habíamos visto someramente a principio de semestre, ¿no? Que el hecho generador me parece al hecho imponible, que significan lo mismo, ¿ya? Pero ¿por qué se llama hecho generador? ¿De dónde sacó, de qué se imaginan de que se llama hecho generador? Ajá. Sí, está bien. Bueno, cerquita. Sí, está bien, perfecto. Bueno, dime. ¿Qué más? Rema un poquito más al fondo, vas bien. Está cerquita. A ver, piensen, o sea, generador. Miren la palabra, generador. A ver, allá los que están allá en la distancia, ¿qué creen que es un hecho generador? ¿Por qué se llama generador? ¿Generador de qué? Me imagino que es el que genera la obligación tributaria. Sí, ajá. ¿Y qué más? A ver. Que a través de una realidad se crea el tributo. Sí. A ver. Esa es una pregunta de parcial final, ¿no? ¿Por qué el hecho generador? ¿Por qué la carga tributaria, no? Bueno, cerquita. A ver, las cargas tributarias, listo. Pero a ver, ¿qué busca el hecho generador? ¿Cuál es el fin del hecho generador en una norma tributaria? Profe, es el que permite identificar el nacimiento de la obligación tributaria. Ajá, bueno, están cerquita, están calientes. Como esa expresión máxima de capacidad económica. Ajá, muy bien, ya estamos más calientes. Bien, Mónica, muy bien. Tengo como que va a sacar 5 en el parcial final. No, ya lo tengo, ya lo Entonces, listo. Capacidad económica, eso lo vimos hace 8 días, ¿no? Que la capacidad económica era ¿qué? Era el concepto fundamental en los tributos, ¿no? Especialmente en el impuesto, ¿ya? Que busca revelar ¿qué? Capacidad económica. Entonces, ¿por qué se llama hecho generador? ¿Por qué? A ver, vas bien, Mónica, va muy bien, está ya, así que corona ya la respuesta. ¿Qué busca el hecho generador en relación con la capacidad económica de las personas? Establecer una base. Sí. Tipificar el tributo. Bueno, eso ya lo hemos dicho. Entonces, ¿qué busca el hecho generador? Busca revelar ya cuánto tiene usted de riqueza, cuál es su capacidad económica, ¿ya? Por eso que va... Señor. Establecer como una base para... A ver, no hablemos de base. Base es otra cosa, ¿ya? Más adelante la vamos a ver la base tributaria. O sea, ahorita hablamos de hecho generador, ¿ya? Ajá, perfecto. Entonces, ¿en qué sentido se debe entender el hecho generador?
en que no es que busque generar riqueza, no, busca generar en las personas, en los contribuyentes, en los sujetos pasivos que revelen qué, que muestren qué. ¿Cuánto tienen? Su riqueza, Su patrimonio. ¿Su poder adquisitivo? Exactamente, también es válido, su poder adquisitivo, ¿ya? Que revelen. Pues ustedes se han visto, por ejemplo, Annabelle, las películas de terror. ¿Qué hace el exorcista con el que está poseído? ¿Qué le dice? Revélese, ¿no? Sí, es en serio. Entonces, ¿qué hace el Estado con ustedes cuando tienen que declarar renta? ¿Qué les dice? Manifiéstese. ¿Cuánto usted tuvo de ingresos en este año? Entonces, que ustedes van donde el contador y el contador, ¿qué les dice a ustedes? ¿Qué les piden? ¿Qué les pide un contador? ¿Que les den qué? Los ingresos, certificados. Ingreso y retención. Los ingresos durante todo el año. Eso, que le den los certificados bancarios. Extractos bancarios, correcto. Extractos, si tiene inmuebles, si tiene automotores, todo recibos eso. de predial. Todo el tema. Si recibió una herencia en el último año, o sea, le averiguan la vida más o menos, si se casó, si se divorció, si vivió con de alguien. Tarjetas de crédito. Todo el tema, todo el tema. Ahí le averiguan la vida, ¿ya? Y por eso es que los contadores aman el derecho tributario y muchos estudian derecho, por esa parte. Ah, no, es que esos son ya, a ver, eso lo vamos a hablar ahorita. ¿Ya? Esos son, digamos, los mecanismos que utiliza la DIAN para ser más eficiente el recaudo del tributo, ¿ya? Y para evitar dos cosas, la evasión de impuestos en primer lugar y el contrabando, ¿ya? Porque esos son los dos males que tiene que enfrentar la administración de impuestos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, vámonos entonces con el hecho generador, aspectos generales. En el ámbito tributario, el presupuesto fáctico delimitado por las disposiciones jurídicas refleja una manifestación de capacidad económica, ¿ya? Y recibe el nombre en el derecho colombiano de hecho generador. Nosotros habíamos visto que también se le denomina el hecho imponible, ¿no? Y eso viene desde hace muchísimo tiempo, ¿ya? Independientemente de su denominación, al realizarse, se deriva una consecuencia jurídica, ¿ya? Esto es, el nacimiento de la obligación tributaria, sustancial o material y en principio formal, ¿ya? Entonces, listo. Ya sabemos qué es el hecho generador, ¿no? Ese es el principal elemento de una norma tributaria y por ahí es donde comienza a diferenciarse del resto de normas del ordenamiento jurídico. Normalmente cuando nosotros tenemos normas en el derecho, ¿de qué se compone una norma jurídica? De dos partes, ¿no? Un supuesto de hecho y una consecuencia. Ajá, un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. ¿Ya? Ese es, digamos, lo normal en una norma jurídica. Pero aquí ese supuesto de hecho es diferente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese supuesto de hecho se llama ¿cómo? El hecho generador. ¿Ya? Y hay una consecuencia jurídica. ¿Ya? Pero resulta que ese hecho generador no es tan simple como nosotros lo pensamos. ¿Ya? Que el que compra un bien inmueble tiene que pagar un determinado impuesto, ¿ya? Que el que contamine tiene que pagar una multa. No, eso así no es tan sencillo como nosotros pensamos. Y aquí es donde empieza, digamos, a configurarse un poco más la norma tributaria, ¿ya? Listo, seguimos. Entonces, tenemos el hecho generador y la relación jurídico-tributaria, ¿ya? Entonces, una cosa es la relación jurídico-tributaria sustancial, ¿ya? Y otra es la relación jurídico-tributaria formal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la relación jurídico-tributaria sustancial? ¿A qué se refiere con sustancial? Cuando hablamos de sustancial. ¿La que está codificada? Sí, ¿la que qué? La que está codificada. La que está en una norma. Entonces, cuando hablamos de la relación jurídico-sustancial, ya hablamos es del tema pecuniario, ya de la sustancia como tal de la norma tributaria, ya.
Es decir, el quien realiza el hecho generador tiene que pagar, ¿qué? Una consecuencia jurídica, que es pagar un tributo, ¿ya? Esa es la relación jurídico-tributaria sustancial, ¿ya? Eso es algo que tenemos que empezar, digamos, a diferenciar, ¿ya? Entonces, hay una relación jurídico-tributaria formal también, ¿ya? Pero ¿a qué se refiere la relación jurídico-tributaria formal? ¿Es igual a la sustancial o es diferente? Es diferente, ¿ya? Que muchos la confunden, sí, la confunden, pero en la doctrina tributaria, ¿ya? La relación jurídico-tributaria formal es al cumplimiento de unos deberes que tiene que realizar el contribuyente y que van aparejados ¿a qué? A esa relación jurídico-tributaria sustancial. ¿Cómo se ejemplifica eso? Aparte usted de declarar renta, ¿ya? Tiene que, por ejemplo, una sociedad comercial, una empresa, ¿qué tiene que tener en su área de contabilidad? Todos los documentos, ¿no? Contables, facturas, soportes, ¿ya? Y ese es un deber que tienen que tener todas las sociedades comerciales, especialmente las anónimas, ¿no? Pues con mayor razón, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades tiene 3 potestades administrativas. Ustedes están viendo sociedades, ¿cierto? Me dijeron el otro día. Todavía no lo han visto. Bueno, entonces para que lo vayan sabiendo un poquito. La Superintendencia de Sociedades es la entidad que vigila las sociedades comerciales en Colombia, ¿ya? Entonces, ellas pueden realizar el IBC. ¿Qué es el IBC? No, no, eso no es. No. Inspección, vigilancia y control, ¿ya? Estas son las potestades de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, en relación a las sociedades, hacen inspección, vigilancia y control. En esa inspección, vigilancia y control, ¿qué verifican? Sus papeles de contabilidad, si están al día, ¿ya? Si realmente lo que declararon, pues va, digamos, en concordancia realmente con lo que es en la realidad, pues su operación comercial, ¿ya? Pero bueno, para devolvernos un poquito, entonces la relación jurídico-tributaria en materia formal es eso de deber, ya, que va más allá del tema pecuniario, sino a realizar unos deberes, digamos, formales, ya, de documentos que tienen que tener al día y que soportan al final y al cabo su relación tributaria. Bueno, la relación jurídico-tributaria es compleja, debido a que numerosas figuras legales en el escenario impositivo exigen un comportamiento especial de los particulares, pues el objeto de la misma va más allá del pago del tributo, lo que nosotros hablábamos ahorita, ¿ya? Pero asimismo es importante diferenciar el hecho generador del objeto del tributo. Esto es otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, una cosa son los hechos que están descritos en el hecho generador, los actos, los negocios, ¿ya? Y otra cosa muy diferente es el objeto de ese tributo, ¿ya? Por ejemplo, ¿el objeto cuál es? La renta, el impuesto al patrimonio, ¿ya? El impuesto al consumo, el IVA, ¿ya? Que esa es la materia, es el objeto de ese tributo, ¿ya? Pero que esos impuestos pueden llevar, o sea, pueden englobar varios actos, varios hechos, varios negocios, ¿ya? Que son, por ejemplo, la venta de bienes muebles, bienes inmuebles, ¿ya? Entonces, volviendo a recapitular, el hecho generador es diferente, ¿ya? Al objeto del impuesto, ¿ya? Es muy diferente, ¿ya? Que pueden coincidir, sí, ¿ya? A veces, por ejemplo, el ejemplo es del impuesto de movimientos financieros, ¿ya? Que eso se hace sobre todo los movimientos, pues, de materia pecuniaria que hay en los bancos, ¿ya? Pero digamos que hablando del IVA, por ejemplo, ¿ya? O hablando del impuesto al consumo, una norma no lo va a tratar de modo general, ¿ya? Sino que describe que determinados hechos, determinados actos, ¿ya? Que le es aplicado el IVA, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, además de la obligación sustancial o material mencionada, existen otras, lo que hablábamos ahorita, como la de realizar pagos a cuenta de la obligación principal mediante retención en la fuente, autorretenciones, anticipos. Bueno, esas las vamos a ver ahorita más adelante, ¿ya? Algo que quiero que vayan teniendo muy en claro es que la relación jurídico-tributaria entre el Estado y los contribuyentes es compleja,
Ya no es tan fácil como les decía al principio, porque en el hecho tributario hay que verificarse varios elementos. Ya, eso los vamos a ver ahorita. ¿Qué quiere decir eso? Que para ser exigible, digamos, el tributo tiene que configurarse varios elementos. ¿Listo? Bueno, eso es algo que le hablamos, señora. Profe. Señor. Profe, qué pena, es que ahora que estás hablando del hecho generador que puede coincidir, se me quedó como... ¿No lo entendiste? ¿Podrás repetir? Qué pena, profe. Tranquilo, no, claro. No, porque es que se me quedó. Bueno, no, vuelvo y repito, no hay problema. ¿Ya? Yo decía que una cosa es el hecho generador y otra cosa es el objeto de la norma tributaria o el objeto del hecho generador. ¿Ya? Porque el objeto, ¿cuál es? La materia del tributo. ¿En qué consiste ese tributo? Puede ser en un IVA, en una declaración de renta, puede ser un impuesto al consumo, ¿ya? Pero ese impuesto al consumo, ese IVA, afecta que muchos actos o muchos negocios que todos nosotros realizamos, ¿ya? Por ejemplo, el comprar bienes inmuebles, bienes muebles, ¿ya? Retención en utilidades de las acciones de las sociedades comerciales, por ejemplo, cuando recibe usted una utilidad por una acción que usted tenga, entonces se grava, ¿ya? Pero eso no es la materia es algo mucho más grande, que es el objeto del tributo, por ejemplo, el IVA, la renta, ¿ya? No, creo que soy un poquito claro en eso, ¿cierto? Sí me ha dado más o menos a entender. Johan Camilo, ¿sí entendiste más o menos? Sí, pero usted cuando dijo el hecho generador puede coincidir con el objeto. Sí, listo. Entonces yo ahí daba el ejemplo ya de, por ejemplo, el impuesto sobre los movimientos financieros, ¿ya? Esa es la materia, pero también es el hecho generador, o sea, coinciden, ¿ya? Ese es el ejemplo por excelencia, digamos, de coincidencia entre el objeto y la materia tributaria, ¿ya? Y el hecho generador del tributo, ¿ya? Porque el hecho generador, ¿qué hace? ¿Qué hace el hecho generador? Describir conductas, ¿ya? Si es en materia personal, pues que, digamos, negocios que hacen las personas respecto a determinados bienes o servicios, ¿ya? O determinados bienes, o la situación de los bienes, por ejemplo, también, ¿ya? Es la descripción de eso, una descripción. Pero cuando hablamos del objeto de la norma tributaria, ya se hace referencia a la materia, o sea, sobre qué tributo está hablando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno dice, hay una compraventa de un bien inmueble, ejemplo bobo, ¿ya? Entonces, frente a las compraventas, ¿cuál es el impuesto tradicional que debe realizarse, que debe pagarse? Cuando se va a echar el IVA, por ejemplo, ¿ya? El impuesto sobre las ventas, ¿ya? Es un ejemplo bobo, ¿no? Estoy poniendo ejemplos bobos, ¿ya? Entonces, esa es la gran virtud de que tenemos que, la importancia, perdón, de que tenemos que diferenciar la materia de lo que es como tal el hecho generador. ¿Listo? ¿Listo, Johan Camilo? Sí, profe, o sea que pueden coincidir el hecho generador con el objeto en los... que pueden coincidir el hecho generador. Sí, con claro. el objeto en los objetos financieros, ¿dijiste? No. El objeto del tributo, o sea, las clases de tributo. Cuando hablo del objeto es la materia, ¿ya? O sea, sobre qué materia, o sea, sobre qué clase de tributo. Entonces puede ser el IVA, puede ser la renta, ¿ya? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, continuamos, señor. Profe, ¿puedo decir algo? Señor. Profe, o sea que el hecho generador puede causar que yo pueda pagar un tributo o que yo pueda pagar una renta. ¿Sí? ¿Estoy por ahí es la cosa? No. A ver, o sea, el tributo, a ver, el hecho generador, vuelvo y digo, hace mención a que a los actos o los negocios que un ser humano realiza en la vida, no es una descripción que toma el Estado, que toma el Congreso, ¿ya? ¿Para qué? Para que haga una revelación de una riqueza económica de una determinada persona. ¿Y a través de qué se da cuenta el Estado de que una persona tiene o no tiene? De los negocios que hacen normalmente en la vida, ¿no? Los hechos, los actos, ¿ya? Entonces, esos hechos o esos actos, ¿ya? Se entienden en varias materias, ¿ya? Entonces, materias, por ejemplo, una materia tributaria es el IVA, el impuesto del valor agregado,
¿ya? Otro, la renta, ¿ya? Esa es otra materia, ¿ya? Pero resulta que en el IVA, ¿qué actos o qué negocios pueden reescribirse como normas tributarias? Un ejemplo, por ejemplo. ¿La compra de un bien? La compra de un bien, ¿ya? Entonces, el hecho generador, ¿qué va a decir? La persona que vende bienes inmuebles o vende vehículos ya tiene que pagar un tributo de tanto, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Pero entonces, como es la naturaleza del IVA, ya la compra o la venta de bienes, ya, entonces eso se tiene que entender que es la materia, ya, la materia es el IVA, pero el hecho generador, digamos que es, digamos, algo diferente, ya. O sea, hace parte de los muchos actos o negocios que hacen parte del IVA o de ese impuesto. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. O sea que si por lo menos yo vendo una casa, entonces yo tengo que pagar un tributo por la venta de esa casa, ¿cierto? Claro, claro que sí. ¿Ya? Entonces, esa Si es otra tienes un materia. negocio, por ejemplo, si tienes un negocio, ya, una venta de carros, por ejemplo, pues por tú hacer esa actividad económica, pues tienes que pagar, te tienen que pagar un IVA, ya, tienes que pagar un IVA. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Listo? Bueno. Las obligaciones tributarias y los deberes tributarios. Entonces, una vez establecido el Estado de Derecho, nació la noción de relación jurídica obligacional. ¿Ya? Esto es lo que veníamos hablando ahorita, lo que significa que existe una obligación similar a la civil. ¿Ya? Entonces, las obligaciones tributarias son las que surgen del cumplimiento del hecho generador. ¿Ya? Y los deberes tributarios, ¿ya? Es lo que nosotros hablábamos ahorita, del cumplimiento de esos deberes formales que tienen que hacer los ciudadanos, ¿ya? Para cumplir con ese tributo, para ayudar, digamos, a la actividad de la administradora de impuestos. Por ejemplo, llevar el caso de las sociedades, los papeles de contabilidad en debido orden, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Llega la Superintendencia de Sociedades y dice, muestre sus papeles, ¿están en regla? O la DIAN, ¿están en regla o no están en regla? Y verifican y se dan cuenta de que no, de lo que declararon es diferente a lo que realmente ellos están generando respecto de su negocio, ¿ya? ¿Y qué pasa? Entonces tienen unas sanciones, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Una cosa son las obligaciones tributarias que nacen de la relación jurídico-sustancial, jurídico-tributaria, y otra cosa diferente, pero que va, digamos, de la mano, son los deberes tributarios, ¿ya? Bueno, ¿qué es la obligación tributaria sustancial? Pues ya la hemos hablado, ¿ya? Es el cumplimiento del hecho generador y que genera ¿qué? Valga la redundancia, el pago de un tributo de manera pecuniaria, de manera dineraria, ¿ya? Entonces, esto pues lo tenemos muy, muy claro. Como cualquier obligación, comprende un sujeto activo acreedor, que es en principio la hacienda pública, y un sujeto pasivo deudor, ¿ya? Tributario, y una prestación que es la de dar dinero, o mejor, que consiste en ingresar una suma de dinero a la hacienda pública. ¿Listo? Volvemos a la relación jurídico-tributaria formal. Esto tiene que quedar muy claro, ¿ya? Entonces, la relación jurídica tributaria formal tiene como rasgo característico que busca determinar la existencia y la cuantificación de la obligación sustancial. Esto para facilitar la investigación tributaria o la recaudación de exacciones, ¿ya? Entonces, es el deber, digamos, que tienen muchas personas y sociedades de llevar su documentación o sus soportes, ¿ya? De manera ordenada, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque eso ayuda también a la DIAN, ya, digamos, hablemos de la DIAN, ¿a qué? A controlar el pago de los impuestos y a cuantificar realmente cuánto tiene una persona que pagar, ¿ya? Profe, qué pena. Señora. Me perdí en la diferencia entre obligación y deber. Ya. A ver, la obligación hace referencia a la obligación jurídico-sustancial, a la realización del hecho generador, ¿ya? Y que te obliga a, ¿qué? A pagar una suma de dinero, ¿ya? Es totalmente una obligación dineraria, ¿ya? Pecuniaria, ¿ya? Esa es la obligación, que es una obligación jurídico-sustancial. Al igual que las obligaciones en el derecho civil, por eso hablaban de las obligaciones, su relación con las obligaciones en el derecho civil, ¿ya? Pero los deberes, ¿ya? En el tema tributario,
ya son los deberes que tienen las personas, ¿ya? De llevar una documentación ordenada, ¿ya? ¿Para qué? Para dar cuenta de los soportes de donde nacen sus ingresos, ¿ya? Por ejemplo, en la declaración de renta, ¿cuál es el deber de todos? De tener, por ejemplo, los certificados, pues, de nuestros ingresos, de los bienes inmuebles, por ejemplo, ¿qué? El predial, ¿ya? El pago del impuesto, el caso de los vehículos, el impuesto de rodamiento, ¿ya? Anual, El ¿ya? avalúo tanto de vehículos como bienes muebles e inmuebles, correcto. Ajá, entonces esos son deberes tributarios, ¿ya? Lo estoy diciendo ese es creo que el ejemplo más sencillo, ¿ya? Que son los deberes tributarios, ¿ya? El deber de llevar los documentos que al fin y al cabo, aquí dice, busca determinar la existencia y cuantificación de la obligación y facilita a la DIAN, ¿ya? El darse cuenta realmente cuánto usted tiene, porque ustedes se imaginan que la DIAN, digamos, liquidar un impuesto a la renta sin todos los extractos bancarios de ustedes, sin todos los papeles pues, que dan fe de lo que usted tiene o no tiene, muy difícil, muy complicado, ¿ya? Entonces la DIAN dice, bueno, lo voy a investigar a usted, muéstrame sus papeles y sus documentos y resulta que usted tiene más de lo que declaró. Entonces, ¿qué pasa? Se genera una sanción, ¿ya? Ahora, otra cosa muy importante que tengan en cuenta, cuando nosotros hablamos de sanciones en el derecho tributario, hacemos referencias al incumplimiento de estos deberes, ¿ya? No al tema de que pagó o no pagó, ¿ya? Porque ya cuando hablamos de sanción en el derecho tributario, ¿a qué hacemos referencia? Hay una palabrita, ¿ya? Que digamos, que bueno, todos conocemos, que el Estado realiza una vez que no paga una persona un tributo. No se llama sanción, se llama que un poder ¿qué? ¿Cobro coactivo? Ajá, un cobro coactivo, ¿ya? Bueno, podríamos decir que es una sanción, ¿no? Si usted no paga, ¿qué hace el Estado para, digamos, embarga? Bueno, lo embarga, empieza todo un proceso coactivo, es un poder coactivo, ¿ya? Entonces, digamos que la sanción en materia tributaria es un proceso como tal, ¿ya? En cambio, las sanciones en los deberes formales, ¿ya? Son diferentes, son sanciones administrativas. Si es una multa, tiene que pagar algo, ¿ya? Por no cumplir usted, pues, con los deberes como ciudadano, como sociedad, pues, de llevar sus documentos al día. ¿Listo? Bueno, después de estas notas introductorias, ¿ya? Son conceptos introductorios en cuanto a la relación jurídica sustancial, ¿ya? Lo que es la obligación tributaria, lo que son los deberes tributarios, ¿ya? Entonces, vamos a ver el concepto del hecho generador que ustedes ya más o menos ya lo han dicho, ¿ya? Nace de la realización del hecho generador, que es un presupuesto abstracto fijado por la ley para configurar cada tributo, ¿ya? O sea, que el elemento que configura un tributo es el hecho generador, ¿ya? Es el supuesto de hecho que por ser indicativo de capacidad económica, o sea, el hecho, vuelvo y repito algo que ya lo hemos dicho anteriormente, el hecho que es descrito en el hecho generador es un hecho de carácter económicamente relevante, ¿ya? Es relevante. O sea, ahí no va, un legislador no va a poner como hecho generador cualquier hecho de la vida diaria, ¿ya? Por ejemplo, un hecho de los que, por ejemplo, los que qué sé yo, a ver, un hecho que no significaría económicamente mucho, que no le importaría al Estado. Por ejemplo, que se den un beso en la calle dos personas. ¿Ese hecho es económicamente relevante al Estado o no? No, ¿cierto? Entonces, los hechos que van en los hechos generadores, valga la redundancia, son hechos económicamente relevantes para el Estado. Por ejemplo, que el papá le regaló bueno, no diría un televisor, tal vez diría un confite, un bombón, una cerveza, qué sé yo. Eso no es económicamente relevante para el Estado, digámoslo así, aunque bueno, usted al fin y al cabo paga un impuesto al consumo por eso, ¿no? ¿Listo? Entonces, es el supuesto hecho que por ser indicativo de capacidad económica, o sea, ese hecho busca ¿qué? Revelar en usted ¿qué? Su poder adquisitivo, ¿ya? Ha sido seleccionado por el legislador para vincular su realización al nacimiento de una obligación de pago de un tributo, ¿ya?
O sea, busca generar ¿qué? Una relación jurídico-sustancial a través de la realización de ese hecho generador. ¿Ya? Este presupuesto, de hecho, entonces se compone de diferentes elementos, ¿ya? Lo que les hablaba al principio de clase. El objetivo consta de un aspecto material, un aspecto espacial, un aspecto cuantitativo para determinar la base de la medición de la capacidad económica, ¿ya? ¿Qué busca el hecho generador entonces en primer término? Ya lo hemos dicho, que se sepa, que se revele de parte del contribuyente cuánto es que tiene, ¿ya? Revéleme cuánto tiene usted, señor ciudadano, ¿ya? Segundo, ¿ya? Segundo aspecto, se va a medir la capacidad económica, ¿ya? De esa persona, cuánto tiene, cuánto no tiene, ¿ya? Entonces, el hecho generador tiene que ser lo suficientemente descriptivo y claro, ¿ya? Y delimitado para que cumpla esos dos fines, ¿ya? Listo, vuelvo y repito los elementos o los aspectos. El objetivo, que consta de un aspecto material, un aspecto espacial y un aspecto cuantitativo, y el otro es el elemento subjetivo, que se lo vamos a ver más adelante, que hace referencia a quién, a las personas, ¿ya? A los tipos de personas que intervienen en la realización de ese hecho jurídico, ¿ya? Entonces, hay dos elementos generales, ¿ya? El objetivo y el subjetivo, ¿ya? Aquí solamente estoy hablando del objetivo aquí en la diapositiva, pero de una vez les digo el subjetivo para que lo tengan en cuenta. Se lo vamos a ver más adelante, ¿ya? El objetivo tal vez es el más importante, pero el subjetivo pues no es que sea menos importante, ¿ya? El objetivo consta de una... Ahora, el objetivo, ¿ya? Que hace referencia a ¿qué? A la concreción como tal del hecho generador, ¿ya? Consta de un aspecto material, un aspecto espacial y un aspecto cuantitativo, que a través de esos tres aspectos busca los dos fines del hecho generador como tal, que son cuáles: revelar la capacidad económica, ¿ya? Y medir el poder adquisitivo de esa persona, ¿ya? ¿Listo? Además de la determinación normativa del supuesto de hecho de la obligación tributaria, se establece una referencia temporal que permite determinar el momento en que se perfecciona el hecho. Bueno, ese es el aspecto temporal que les hablaba ahorita. Seguimos. Entonces, aquí están los elementos, ¿ya? Vamos a empezar por el aspecto objetivo, los elementos objetivos del hecho generador. Entonces, el hecho generador está compuesto de manera general, y aquí vamos a hablar de que el hecho generador es algo complejo, no es algo tan sencillo como nosotros nos imaginábamos, por dos elementos. Vuelvo y repito, un objetivo que corresponde al acto, al hecho, a la situación, o sea, la descripción de los hechos. Ese es el elemento objetivo, vuelvo y repito, ¿ya? Y un elemento subjetivo que corresponde a la conexión de un sujeto activo, acreedor, llámese estado, llámese departamento, llámese municipio, ¿ya? Acreedor del tributo que se realiza a través del hecho generador, ¿ya? Entonces, dentro del elemento objetivo, vuelvo y repito, están los siguientes aspectos o elementos, ¿ya? Estos 4 elementos que ustedes ven acá, ¿ya? Son las partes del hecho generador, ¿ya? En esto está compuesto el hecho generador, cosa que cuando un cliente a ustedes les vaya a hacer una consulta de si debe pagar un tributo o no, aparte de los criterios de tiempo y de espacio que vimos hace 15 días, ¿se acuerdan de los criterios? ¿Ya? De la interpretación de la norma tributaria de tiempo y espacio, cuando vimos el tema de la residencia fiscal, ¿ya? Todos esos temas. Ustedes tienen que tener en cuenta estos 4 elementos, ¿ya? Para que se configure una relación jurídica tributaria sustancial, ¿ya? Y nazca la obligación para el contribuyente de pagar un tributo, ¿ya? Listo. Entonces, elemento material, elemento espacial, elemento temporal y el elemento cuantitativo, ¿ya? Todos 4 hacen parte o conforman ¿qué? El hecho generador. ¿Listo? Continuamos. Empezamos, el elemento material, ¿ya?
Es el propio hecho, el acontecimiento material, es el acto, es el negocio jurídico, estado, situación de una persona, así como la actividad de un sujeto que concreta la manifestación de riqueza que se quiere gravar. Supone, por tanto, la especificación técnica de la capacidad económica que será un sujeto de exacción. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del elemento material, se habla puramente, ya, del acto, del hecho, del negocio jurídico que es importante para el legislador, para que el contribuyente, para que el contribuyente se sepa cuál es su poder adquisitivo. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ya? El elemento material, ¿ya? Que todos los elementos son importantes, pero este digamos que es el santo y seña dentro del hecho generador. Todos van de la mano, ninguno se excluye del otro. Esta realidad puede coincidir o no con el objeto del tributo. Acuérdense que cuando hablábamos del objeto del tributo, aquí hacíamos referencia a la materia, ¿ya? Y ya dijimos de que puede coincidir o no puede coincidir el hecho generador con la materia, ¿ya? Por eso vimos ese aspecto en la parte introductoria de esta clase, ¿ya? Para que lo entendiéramos bien, ¿ya? Tiene la posibilidad de conformar de distintas formas los presupuestos objetivos del mismo, ¿ya? O sea que el legislador toma ¿qué? Los hechos, los actos, los negocios jurídicos que son económicamente importantes en la vida de las personas para establecerlo como un hecho generador, ¿ya? Y eso es el aspecto material, ¿ya? Vámonos al elemento espacial, ¿ya? Es el elemento que determina las conexiones de los hechos grabados con un determinado lugar o territorio, ¿ya? Y aquí va de la mano con lo que nosotros vimos hace 15 días cuando hablamos de los criterios para determinar la aplicación de la norma tributaria. ¿En dónde? En el territorio, ¿ya? Entonces ahí nos íbamos al artículo 10 del Estatuto Tributario, hablábamos de la residencia fiscal, de cuando una persona, ya llámese nacional colombiano o extranjero, tenía que declarar renta o pagar un tributo, por ejemplo, aquí en Colombia y cuando no, ¿ya? Entonces, el elemento espacial hace referencia ¿a qué? A la ubicación primero de la persona. En segundo lugar, a la ubicación ¿de qué? De los bienes también de que tenga una persona, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso se define ¿qué? La aplicación de esa norma tributaria. ¿Ya? Ahora, puede suceder y es algo chévere, ¿ya? De que hay impuestos que no se cobran en determinados departamentos y en otros sí. O que la misma ley dice, este impuesto solo rige para tales departamentos. Por ejemplo, los que son de zona costera, especialmente San Andrés, por ejemplo, tiene unos beneficios tributarios o no pagan determinados tributos. ¿Ya? Allá no o hay pagan IVA. menos, ajá, por ejemplo, ¿ya? O la base gravable es menor, la tarifa es menor, ¿ya? Eso ya depende de la política fiscal del gobierno, ¿ya? Eso va muy de la mano con la parte política. ¿Listo? Entonces, este elemento determina las conexiones de los hechos grabados, ¿ya? Con un determinado lugar o territorio, lo que puede influir en la extensión espacial del hecho generador y en la identificación del sujeto activo de la relación jurídico-tributaria, ¿ya? Entonces, siempre, casi siempre, ¿ya? Las normas jurídico-tributarias tienen que establecer un elemento espacial. Si no dicen nada respecto de la aplicación del territorio, ¿qué se entiende en cuanto a esa norma tributaria? ¿Que se aplica en dónde? En todo el territorio nacional, ¿ya? O sea, si la norma tributaria no especifica que se aplique determinado tributo en determinada parte de la nación, pues se entiende que es para todos, ¿no? Por ejemplo, a ver, el ejemplo más claro, el IVA es un impuesto ¿qué? ¿De carácter qué? Nacional, ¿no? La renta de carácter nacional, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ya? La regla general, ¿cuál es? Pues que todos los tributos se aplican en todo el territorio nacional, ¿ya? Sobre todas las personas y sobre todos los bienes que se encuentran en el territorio nacional. Bueno, y eso que quisiera hablar del territorio nacional aduanero, pero eso lo vemos cuando veamos derecho aduanero. Ojalá nos alcance el tiempo. Eso es chévere. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si aquí alguno se dedica a las importaciones y a las exportaciones,
¿ya? Sobre los regímenes de las zonas francas, por ejemplo, ¿ya? Que eso es un tema muy curioso y muy chévere. Listo. Entonces, ahora vámonos para el elemento temporal, importantísimo, ¿ya? ¿A qué, digamos, principio del derecho tributario nosotros relacionamos el elemento temporal de la aplicación de la norma tributaria? ¿A qué principio? Acuérdense de los principios. A la retroactividad, muy bien. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando hablamos del elemento temporal, hablamos de la norma en el tiempo. O sea, hablamos ya de la norma en el espacio, en el criterio anterior, en la norma tributaria, y ahorita vamos a hablar de ¿qué? De la norma en el tiempo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que el problema de la retroactividad, que constitucionalmente, ¿qué? ¿Qué dice la Constitución? Que las normas tributarias son ¿qué? No son retroactivas, esa es la norma general, ¿ya? ¿Rigen para cuándo? Para el futuro, ¿ya? Entonces, si hay una reforma tributaria y empieza a regir ahorita una norma tributaria, ahorita en octubre, ¿qué pasa entonces con lo que venía rigiendo en materia tributaria? ¿Aplica o no aplica? ¿O de qué depende? Ustedes ya lo deben saber, eso lo vimos. Ajá, del periodo, listo. ¿Y qué más? Entonces, ¿qué pasa con respecto a los impuestos anteriores y con las personas que han pagado esos impuestos? Muy bien, las situaciones consolidadas, muy bien. Entonces, la regla general, ¿cuál es? La irretroactividad de la norma tributaria. ¿Cuál es la excepción? ¿Ya? De que se tiene que ver si hay unas situaciones jurídicas consolidadas para que se aplique esa norma tributaria. ¿Ya? Si hay situaciones jurídicas consolidadas, nada que hacer, ¿ya? Ya eso ya se generó, se causó el hecho generador y se aplicó, digamos, como tal el tributo. Pero si no se ha cumplido como tal el hecho, si se ha realizado el hecho generador y todavía no se ha cumplido la obligación tributaria, pues puede acceder a un beneficio si es que lo hay, ¿ya? Ese fue, digamos, el tema ayer con la estudiante que tuve que hacerle de jurado de esa sustentación de tesis sobre el principio de favorabilidad en materia tributaria. ¿Ya? Más o menos. ¿Listo? Entonces, el elemento temporal se refiere al momento en que se realiza el hecho generador, con lo cual se delimita el alcance de la obligación tributaria, ya en el tiempo, pues es innegable el influjo que el tiempo proyecta en el nacimiento de la misma, ¿ya? Entonces aquí vimos, y eso ya lo hemos visto anteriormente, que hay dos clases de tributos, los tributos temporales, ¿ya? Los tributos de periodo y los tributos de ejecución instantánea, o también temporales, pues también lo dice la doctrina, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los de periodo? ¿Cuáles son los tributos de periodo? Ajá, los que permanecen en el tiempo. Por ejemplo, la renta, ya, el IVA. El IVA. Todos los impuestos nacionales, ¿ya? Y los impuestos de ejecución instantánea o temporales, ¿cuáles pueden ser? El 4 por mil, ajá, en un comienzo el 4 por mil, ¿ya? Que se volvió ya después permanente, ¿ya? Se volvió ya de periodo después. Por lo general siempre son los estados de excepción, ¿no? Que hacen, digamos, determinados tributos. Se inventan, digamos, el ministro de Hacienda ya se inventa un tributo y lo propone, lo estampa en un decreto ley, ¿ya? Bueno, el elemento temporal, entonces, importantísimo que lo tengamos en cuenta. Viene el elemento cuantitativo, ¿ya? Entonces, se refiere a la magnitud cuantitativa del hecho generador, ¿ya? Entonces, ¿sobre qué va a recaer ese hecho generador? Aquí hablamos del quantum, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la persona que tenga 5 inmuebles, ejemplo, ¿ya? Digamos, ¿qué se dice además de una base? Habla un poco de la base gravable, ¿no? Entonces, sobre 5 inmuebles, ¿ya? O que reciba determinadas utilidades de una empresa, ¿ya? Entonces, refiere a la magnitud cuantitativa del hecho generador, entendiendo por ella la medición de los bienes materiales o inmateriales. Acuérdense también que todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y la propiedad industrial, eso es cuantificable en dinero, ¿ya? Es más,
de un patrimonio de las empresas más grandes a nivel mundial, de Coca-Cola, Samsung, bueno, cualquier empresa famosa, ¿ya? Más del 50% del patrimonio de una empresa está en su propiedad intelectual, ¿ya? Por ejemplo, las marcas, ¿ya? Por ejemplo, las patentes, la propiedad industrial, ¿ya? Eso es, digamos, más del 50% del patrimonio, ¿ya? Y eso también, ¿qué? ¿Lo toma en cuenta quién? El derecho tributario, ¿ya? Entonces, todos esos sucesos, ¿ya? Todos esos quantum lo toma para meterlo, por así decirlo, para poder tenerlo en cuenta al momento de formular el supuesto de hecho, ¿ya? O el hecho generador. Entonces, pues es el tributo al recaer sobre objetos imponibles como la renta, el consumo o el patrimonio, y debe permitir que los mismos se midan de alguna forma, ¿ya? Lo que se cuantifica no es el hecho generador en sí, sino los bienes que forman parte del hecho generador, ¿ya? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta también. Entonces, recapitulemos, ¿cuáles son los 4 elementos del hecho generador? Ajá. Ajá. Y el cuantitativo. ¿Listo? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el hecho generador no es tan simple como nos lo imaginábamos, ¿ya? Está compuesto por varias partecitas y para que nazca la relación jurídico-tributaria y una obligación sustancial, ya tienen que darse esos 4 elementos, ¿ya? Que falte uno de esos 4 elementos, ¿qué pasa entonces? Exactamente, no hay un hecho generador, ¿ya? Bueno, seguimos. Ahora, ya más allá pues del tema ya de los elementos, ya, vamos a ver la parte chévere, ya. Por ejemplo, vamos a hablar ahora sí un poquito de las exenciones, ya. No exenciones, ¿no? No van a confundir exención con exención, ¿no? Una cosa es exención y otra cosa es exención. Exención es el hecho, pues, de, digamos, de captar de parte del Estado ya parte del patrimonio de las personas. Y exención es un beneficio tributario. Vamos a ver los beneficios tributarios, ¿ya? Que también tienen una función, ya, como tal, en relación con el hecho generador. Más bien dicho, el hecho generador determina la naturaleza de los beneficios tributarios, ¿ya? Entonces, el primero, hablamos los supuestos de no sujeción. Este es un beneficio tributario, ¿ya? ¿Qué es un supuesto de no sujeción, ya? Entonces, resulta que la norma tributaria en su hecho generador tiene que ser muy claro en su descripción y en sus 4 elementos, ¿ya? Tiene que ser clarito, ¿ya? No puede dar espacio a vaguedades, ¿ya? Entonces, todo lo que no esté en esa norma, ¿qué pasa? O lo que no haga relación con esos hechos, con los hechos descritos en el hecho generador, ¿qué pasa? No genera una obligación sustancial. Entonces, cuando hablamos de que no genera una obligación sustancial, hablamos de que hay supuestos de no sujeción, ¿ya? Entonces, son hechos, ¿ya? Que la misma norma ya establece. Dice, sobre este hecho se va a cobrar un determinado tributo, pero sobre estos hechos no se van a cobrar tributos, ¿ya? Por ejemplo, el impuesto de las bebidas, por ejemplo, ¿ya? Al consumo, ¿ya? Eso puede recaer sobre cualquier tipo de bebidas, llámese café, gaseosa, licor, ¿ya? Lo que usted quiera, ¿ya? Pero entonces la norma dice, no, solamente sobre las bebidas ¿qué? Alcohólicas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué se entienden? ¿Qué son qué? Hay unos supuestos de qué? De no sujeción. Entonces, las otras bebidas ya entran en este concepto, no están sujetas ya a ese hecho generador. ¿Listo? Entonces, se dice que hay sujeción cuando una situación es subsumible en la definición abstracta del hecho generador del tributo. Ahora, estos beneficios tributarios ayudan a ¿qué? A delimitar el hecho generador, ¿ya? A que sea mucho más concreto. Lo que no está escrito en el hecho generador, ¿qué pasa? Pues no entra, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, las ganancias obtenidas están sujetas ¿a qué? Al impuesto de renta, ¿ya? En su complementario de ganancias ocasionales, ¿ya? En este contexto encontramos que la no sujeción se refiere a la no realización del hecho generador, ¿ya? Es un ejemplo. Supuestos de no sujeción. Entonces, este es el primer, digamos, término en cuanto a beneficios tributarios. Ahora, las exenciones y los beneficios fiscales, ¿ya? Hablemos de las exenciones, ¿ya? ¿Qué es una exención? ¿Qué imaginan que es una exención? Que lo escuchamos a cada rato. Ajá, es un exento. Un beneficio, ¿no? Muy bien, Wilson, sí. O sea, todos estos son beneficios, ¿no? Lo que pasa es que varía su naturaleza, ¿ya? Una exención, entonces, como aquí bien lo decía el compañero, es que es exento, ¿no? Entonces, son determinados hechos de la vida que son exentos ¿de qué? De que se cobre un determinado tributo, ¿ya? De que genere una relación, como aquí decía bien, una relación obligacional, una relación jurídico-sustancial, ¿ya? Entonces, el establecimiento de una exención determina que no se produzcan las consecuencias jurídicas asociadas a la realización de un hecho generador, aun cuando se haya realizado, ¿ya? Entonces, nos encontramos ante un supuesto sujeto al impuesto porque puede ser subsumido en la definición abstracta, pero que por diversos motivos el legislador excluye del pago del gravamen. Entonces, seguimos con el ejemplo de las bebidas alcohólicas, ¿ya? Entonces, resulta que dice después el legislador, los diplomáticos no se les va a aplicar el impuesto a bebidas alcohólicas. ¿Qué es eso? Una exención, ¿ya? Entonces, son determinadas circunstancias, ¿ya? Que sí están descritas en el hecho generador. O sea, la exención supone que ese hecho sí está establecido en el hecho generador. Ya sí está. Pero entonces viene el señor legislador en uso de su reserva de ley, ya dice no, a determinadas personas no les vamos a aplicar ese impuesto. ¿Ya? Entonces ese es un beneficio fiscal, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con la anterior figura que estábamos hablando de las sujeciones? ¿Que ellas qué? No. Cuando hablamos de exenciones, hablamos de que en relación con el hecho generador, ¿no? El hecho generador ya se cumple aquí, ¿ya? Sino que el legislador dice sobre ese hecho generador que está establecido, ya hay una excepción. Una excepción que en temas, digamos que en la técnica tributaria se llama exención, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con la anterior figura? Con la figura de los supuestos de no sujeción, pues que ellos no están consagrados en el hecho generador, ¿ya? Por eso les colocaba el ejemplo, o sea, ese hecho está ahí, pero excluye que lo que no está escrito, pues no genera un hecho, ya, una relación jurídica tributaria, ¿ya? En cambio, en la exención sí está el hecho generador y la exención gira alrededor de ese hecho generador, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, en las exenciones, ¿ya? Sí se cumple el hecho generador, sí está, pero el legislador dice respecto a esa norma tributaria va a haber unas excepciones, ¿ya? No se va a aplicar para determinadas personas o en determinado territorio o a determinadas, eso ya depende pues de la política fiscal, ¿ya? Sí, señor, sí, señor. Por eso usted ve la cartilla de derecho tributario que saca Legis cada año y ahí siempre hay una parte de las exenciones. ¿Ya? Hay una exención y la reforma de Ciudad de Carato, vamos a hacer esa exención tributaria, ¿ya? Sobre determinado impuesto, ¿ya? Entonces, por eso hablan de las rentas exentas, por ejemplo, ¿ya? También. Es una excepción, ¿ya? Que establece el mismo legislador, ¿ya? En las reformas tributarias, por lo general. Entonces, ¿qué pasa? Si bien se encuadra dentro del hecho generador, las exenciones no producen ¿qué? Consecuencias jurídicas. Es estéril, ¿ya? Es una norma jurídica tributaria estéril, ¿ya? Los beneficios fiscales, ¿ya? Todos son beneficios fiscales, ¿ya? Eso es algo que, pues, digamos, yo lo he asimilado así.
Y pues habla, digamos, nuestro texto guía de los beneficios fiscales en cuanto al reconocimiento de las exenciones y de los supuestos de no sujeción. ¿Qué quiere decir eso? Los beneficios fiscales es el género, ¿ya? Y las exenciones y los supuestos de no sujeción son los tipos de beneficios fiscales, ¿ya? Entonces, en muchos casos los beneficios fiscales para los sujetos pasivos, pues ambos suponen determinar la posibilidad de no pagar una suma de dinero por concepto de la obligación tributaria en los supuestos que son de aplicación. Si bien es importante recordar que constituyen técnicas de delimitación del hecho generador, lo que hemos venido hablando, ¿ya? Que buscan más allá de todos los beneficios fiscales, llámense supuestos de no sujeción o llámense exenciones, es esclarecer y delimitar el hecho generador de la norma tributaria, ¿ya? Entonces, si bien es importante ya que son técnicas de delimitación del hecho generador y que en algunos casos tienen efectos perjudiciales para los afectados. ¿Quién es el afectado aquí entre comillas? Pues el Estado, ¿ya? Aunque la técnica del beneficio fiscal más conocida y la más famosa es la exención, ya la que todos escuchamos todos los días, existen otras formas de otorgar beneficios fiscales, ¿ya? Entre ellas cabe destacar el reconocimiento de los mínimos exentos, cuya aplicación tiene lugar normalmente mediante la minoración de la base gravable, ¿ya? Entonces ya son, pues, digamos, unas extensiones, ¿ya? De las exenciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se reducen las bases gravables, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, lo que es una base gravable, ¿ya? Vamos ahorita por el hecho generador, que es lo más importante. Bueno. Listo, mis estimados. Yo les dije hoy al principio que esta iba a ser una clase corta, no muy larga. ¿Qué horas son? What time is it, please? Las 8. Bueno, no, nos rindió. Lo que pasa es que no, ¿qué? Lo que pasa es que no llamamos a lista también. Eso fue otra cosa, pero nos rindió. ¿Ya? Listo. ¿Usted esas diapositivas las va a enviar? Sí, señor. Cuenten Ok. con eso. Cuenten Profe, con la eso. verdad este tema está bastante, un poquito complicado. Bueno, mañana voy a subir a la plataforma ya todas las grabaciones, ¿ya? De todas maneras, como bien les dije, léanse bien el libro, ¿ya? Léanse el capítulo es cortico, de 40 páginas, ¿ya? Lo explica muy bien. Créanme que estos, digamos, doctrinantes, ¿ya? Del externados fueron muy claros. O sea, para mí son muy claros o tratan de serlo en lo posible. ¿Ya? Pues no me han producido como gran confusión. Pero digamos que esto, por eso les decía que cuando vamos a hablar de derecho tributario, pues vamos pasito a pasito, como dice la canción, porque es que es diferente, ¿ya? Al resto de normas tributarias, ¿ya? Ya cuando ustedes dominen estos temas, cuando entremos a estudiar ya el estatuto tributario, ustedes lo van a entender a la perfección, ¿ya? Y se van a acordar. Ah, yo lo vi eso. Ah, que el criterio espacial. Que esto sí aplica, que esto no aplica. ¿Ya? Porque si entramos de una a hablar del estatuto tributario, créanme que se pegan la enredada del siglo. Se pierden, literalmente. ¿Ya? Vuelvo y digo, el estatuto tributario tampoco es que sea pues el ladrillo pues que tú dices, no, pero hay que entender estos conceptos técnicos para uno saberlo. ¿Ya? Por lo menos es una parte chévere que la universidad tenga en su pensum, así sea como electiva, el tema del derecho tributario, ¿ya? Es importante, ¿ya? Y a los que quieran dedicarse con esto una vez se gradúen, es muy bueno, no hay mucho abogado tributarista. Y los pocos que hay son los contadores que les gusta el tributario y están bien. Ya eso es bueno porque pues ellos, digamos que mitad de su trabajo es cuantificar lo que después se va a pagar por un tributo. Pero lo que ellos no dominan es esto. Lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿ya? Hecho generador. Ellos saben muy bien de las NIF, por ejemplo, de las nuevas normas de contables, ¿ya? Entonces, esto es importante y lo vean como una opción también de trabajo, es una buena opción de ingresos cuando ustedes se gradúen, ¿ya? Los que les guste pues este tema tributario, que va muy ligado con el tema comercial, pero en general con toda la vida. Es que aquí aquí se regula desde la parte comercial de una sociedad hasta lo que realiza cualquier persona en su diario vivir. Las herencias, por ejemplo, ¿ya? Todo está grabado, todo tiene impuesto en la vida. Entonces es importante. Harold,
Lo veo, pero mejor dicho. Mejor dicho, menos mal que terminamos hoy temprano para que vayan y descansen. No, qué pena. Listo. Entonces, bueno, para el parcial va a ser dentro de 15 días. 15 días el segundo parcial. La mecánica es la misma, los mismos grupos, ¿ya? La única diferencia es que quien va a exponer no va a ser el representante, sino que este personaje que les habla va a escoger quién va a hablar ese día, ¿ya? Entonces, todos tienen que estar preparados. Todos. Listo, profe. Todos o sea que volvemos a escoger un tema. No, yo les escojo el tema. Esta vez se los ok. voy a escoger el tema y de aquí al fin de semana se los estoy enviando ya a Profe, los representantes. Profe, Listo, también profe. para manejar el límite de tiempo de 5 minutos. Pues, 5 minutos, antes de mucho. No, profe, eso es muy complejo, ¿yo? ¿Ustedes qué les parece que poquito? Muy poquito. Porque es que, a ver, si nos vamos de más, nos quedamos toda la noche aquí escuchándolos. Y aquí, ¿Cuántos grupos son, profe? Aquí son, Diana, ¿dónde está Michelle? A mí me parece que 5 minutos es bien porque luego uno Como no 13. Son 12 grupos. Vea, Dianita dijo que son, la directora dijo 13. 12, 13 y 12. Entonces multipliquen eso por 5. 12 por 5, ¿cuánto te va? 60. Y no solo eso, que usted hace preguntas también y ahí se va. Por otro eso, tiempo. entonces es eso, ¿ya? Entonces, eso es que eso es lo duro de estos grupos de 70 y 80 personas, ¿ya? Eso es complicado, pero pues tratamos de que primero salir rápido pues de los parciales, de que no nos demoremos mucho y ser un poquito más ágiles, ¿listo? Igual, voy a preguntarles a todos, ¿no? Va a ser igual ronda de preguntas, ¿ya? A los compañeros, todo igual que como lo hicimos la vez pasada en el primer parcial. ¿Listo? Profe, ¿eso incluye trabajo también y diapositivas? Sí, como el señora, anterior? igualito. Bueno. Sí, señora, lo mismo, igualito. Para dentro de 8 días tenemos clase normalito, ¿ya? Vamos a leernos de la página, ya les digo, de la página 345, ya a la página, momentico, a la página 392. De todas maneras, ya 345 a 392. De todas maneras, yo voy a revisar un tema aquí del libro, ya. Y les confirmo las páginas, pero creo que es de la 345 a la 392 la que sigue para la siguiente clase. Para la siguiente clase ya vamos a hablar de los sujetos, del elemento subjetivo. Hoy hablamos del elemento objetivo, ¿ya? Vamos a hablar del elemento subjetivo, que es los sujetos de la relación jurídico-tributaria. ¿Listo? Entonces, para que se lo lean bien, les aconsejo que se vuelvan a leer el capítulo del hecho generador, ¿ya? Despacito. Suave, suavecito. ¿Listo? ¿Qué más? No, es eso, mis estimados. Entonces, de aquí al fin de semana les envío los temas, ya, con las monitoras aquí me voy a estar hablando, ya, para ya enviarles los temas para que los investiguen, hagan un trabajo chévere, bonito, organizado, ya. Entonces, eso es lo más importante. Bueno, y no olviden seguirme por redes sociales, ustedes ya saben. Tuvimos parche jurídico el viernes pasado. Si los que lo pudieron ver, pues espero les haya gustado. El tema este viernes va a estar genial. ¿Ya? Seguimos con propiedad intelectual. ¿Ya? Vamos a hablar de marcas, ¿ya? De patentes. Entonces, ahí aprenden alguito. ¿Qué cosa? Profe, es la lección, No, pero está en el Instagram. Ahí a cualquier momento lo puedes ver. Para está en redes sociales, los que no puedan, pues a ver, uno lo hace los viernes ya, pero eso queda grabado ahí en el Instagram, ¿no? Y en el Facebook, ahí están las grabaciones. Lo pueden ver en cualquier momento, ya, en cualquier hora. ¿Listo? Bueno, Mónica, ¿hoy sí se va contenta o no? Profe. Mónica. Sí, profe, hoy sí. Bueno, Lina, Vanessa, Michelle, nos vemos, que descansen. No, profe, gracias. Gracias, profe. Nos quedamos atentos a esas grabaciones, profe. Y a lo del parcial, profe, los temas.
R, como ordenen, a sus servicios, listo. Gracias. Feliz noche a todos. Hasta luego. Gracias, Chao. profesor. Feliz noche. Chao, chao, chao Lina, chao profe. Harold, Hasta luego, chao doctor. Cintia, chao. Se me nos cuida. vemos. Feliz noche, doctor. Vaya, Chao, descansen, Harold. profe. Moni, chao, chao. ¿Quién más está aquí? Esteban, Sebastián, Nicole, Chao, chao. Eibar, María Isabela, Yesid, Karen, Chau. Dayana, chao Dayana, nos vemos. Joana, ¿cómo es que es Tolosa? Nos vemos Tolosa.